Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la hora 22. En esta noche, Abinader Fortunato y un servidor recibimos al doctor Alfredo Matos. El doctor Alfredo Matos es neumólogo, reputado neumólogo de la República Dominicana y en estos momentos ocupa el cargo de vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Neumología. Entonces, por todas las razones del mundo, es propicia y oportuna la coyuntura por la cual estamos pasando para recibirle, doctor, aquí como invitado, por lo cual le damos las gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación realmente. Mire, recientemente ustedes han respondido a la decisión de las autoridades de salud por instrucciones del presidente de la República. Se eliminaron las restricciones que habían establecidas desde hace más de un año y medio para contrarrestar el COVID-19 y me gustaría conocer por qué ustedes toman esa decisión de no estar totalmente de acuerdo con, a la vez, esta decisión que han tomado nuestras autoridades de eliminar esas restricciones. Mira, los tiempos como quiera van a cambiar y la pandemia no se va a comportar siempre de la misma manera. Ya estamos hablando de endemia, no de pandemia, por la cantidad que se han reducido de casos a nivel mundial. Y eso también va a conllevar que las medidas restrictivas o de precaución también se puedan ir flexibilizando y disminuyendo. Nosotros como sociedad de neumología lo que hemos abogado siempre a que después que escuchamos al señor presidente de la República, de que manera abrupta fue nuestra percepción, haya quitado las restricciones, todas en sentido general, y es por el hecho de que aún hay pacientes con COVID, el COVID todavía existe. Tenemos todavía una alta población que no se ha vacunado. Tenemos muchos pacientes que aún tienen la enfermedad y que han estado positivos levemente, pero están ahí los pacientes. Y nuestras recomendaciones siempre han sido la de mantener siempre la mascarilla, al menos en lugares cerrados, y también el distanciamiento, al menos el distanciamiento, y el seguir promoviendo lo que es la vacunación. Recordando que la vacunación no te va a salvar de que te puedas contagiar, pero sí va a evitar que te compliques o que te puedas morir, porque eso es lo que hace la vacuna. Es el caso de la nueva variante de Omicron, que está ahora en Europa, en Inglaterra, precisamente, le llaman el BA2. O sea que Omicron ya ha evolucionado. Ha evolucionado. Y hay una nueva variante de Omicron. De Omicron. Y no hay todavía muchos estudios, pero se habla de que los pacientes que están vacunados tienen hasta un 73% de protección. Es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno porque eso hace que quizás sean síntomas bastante leves. Habla de que es más contagiosa, pero todavía no se sabe si es tan letal como fueron las otras variantes, como fue por ejemplo la Delta, que fue una de las variantes más letales. Y la primera, que fue que era cuando no conocíamos ni siquiera lo que estábamos tratando, qué enfermedad estábamos tratando. Pero esta Omicron no fue letal. Podríamos decir que pasó en muchos casos de manera como una gripe, como un catarro común, con afectaciones solamente de las vías aéreas superiores, rinitis, molestias en la garganta y algunas que otras secreciones que no habían tenido las anteriores variantes de la presencia de las secreciones, y esto ahora ocurre. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los pacientes que están vacunados tienen mayor protección. Entonces, una de nuestras posiciones que siempre vamos a estar exigiendo y a la vez promoviendo es la vacunación. Entonces, nosotros como sociedad, mantenimiento del distanciamiento en los sitios cerrados, la postura de la mascarilla, algunos que otros en los espacios cerrados también, la redundancia, y la aplicación de las vacunas. Es decir, hay que motivar
Apenas un 53% de la población está vacunada con 2 dosis. Ya. Uno entiende, doctor Matos, que el presidente de la República, por lo menos la información que tengo, es que es bastante informado constantemente, recibe bastante información durante toda la pandemia con referente a las variaciones que vienen produciéndose tanto en estadísticas como en la situación, en la parte clínica también. Entonces, una persona con ese nivel de información también es de deducir que buscaría algún tipo de información Sí, con no, un eso no organismo dudo. como el de ustedes. Claro. En este caso, ¿fueron consultados No, ustedes no, o llamados no, para nada. para tomar Precisamente, esta decisión? quizás lo mismo que usted está diciendo con relación a los datos que él pueda manejar, de acuerdo a lo que tiene el Ministerio de Salud Pública, de que realmente el porcentaje de positividad está ahora mismo por debajo de un 10% y que los casos todos los días han disminuido, lo que habla de que, bueno, podemos ser más flexibles. Yo no estoy en desacuerdo con la flexibilización y nosotros tampoco estamos en desacuerdo con eso. Pero siempre hemos querido, las cosas se pueden hacer. Que fuera escalonado. Escalonado, a ver el comportamiento entre 15, vamos a quitar esto, en 15 días vemos que otra cosa más. Y podría haber la posibilidad, como por ejemplo en diciembre, que se preveía que al haber mucho acercamiento y al haber rotura de restricciones con mascarillas y esto, surgieran rebrotes, como sucedió. El hecho de que ahora, de un día hacia el otro, las restricciones se dejan al libre albedrío de cada quien, como dijo el presidente, podría, piensa usted o ustedes, que pudiera haber un repunte o la posibilidad de un repunte. Posiblemente no, los científicos hablan que posiblemente no se pueda, no se dé la variante. No, yo digo en el caso nuestro de República Dominicana, que las restricciones de un día a otro fueron eliminadas. Quizás no lo haya, porque ¿Por qué? si tú te fijas, uno va por la calle, uno va por los supermercados, uno va por todos los sitios, las personas antes de eso ya andaban sin mascarilla, ya las personas andaban haciendo lo que querían en la calle, donde quiera. Las discotecas están hasta las 3, 4 de la mañana. Algunas, otras siguen hasta las 5 y las 6. Sí, yo supe en estos días que yo pasé por una calle que yo dije, y son las 6:30, y ahora que están saliendo. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Yo no sabía que amanecían ya en las discotecas. Entonces, y la discoteca aquí en el centro de la ciudad, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Entonces yo dije, wow. Es decir, que ya, yo dije, bueno, ya el COVID se acabó y no existe. Uno siempre tiene el temor de que pudiera haber un repunte, uno siempre tiene la duda, porque eso quizás, antes de llegar diciembre, uno dice, bueno, desde que llegue diciembre aquí va a haber un repunte. Y ya estaba sobre el tapete la presencia en otros países de la variante Omicron, que habían hablado de que era muy contagiosa, muy virulenta y que se propagaba rápidamente. Y así lo vimos. Y así lo vimos así acá. Fue. Así vimos que las consultas de los neumólogos, de los internistas, estaban abarrotadas de más de 50 pacientes diariamente, la gran mayoría de neumólogos. Y uno tenía que devolver personas porque eso es algo inhumano, uno ver 50, 40 y pico de personas. Eso es un abuso, por así decirlo. Y a veces uno cansado ya uno dice, bueno, ¿qué estoy viendo? Pero llegó un momento en que la gran mayoría de los pacientes llegaban con los mismos síntomas. Lo mismo que mencionaba, que las molestias nasales, la gran mayoría. Y sobre todo, estaban llenas las consultas por el temor. Recuerde que al principio, las primeras variantes, las personas tuvieron mucho temor, no querían salir de su casa, vieron muchas personas morirse. Entonces ahora hubo familias completas que fueron infectadas y algunas reinfectadas. Yo tuve pacientes que les dio 3 veces el COVID, 3 veces. Y esas personas iban asustados, doctor, hágame todo, las pruebas, claro, hágame tomografía, claro. hágame aquello. Y uno tranquila, tranquila. Así, el temor que hubo en la población, pero la población misma empezó a ver que esto fue como un proceso gripal, al punto de que yo puedo decir que
de esos 400 o 500 pacientes que aparecen todos los días en las estadísticas que están positivos del COVID, yo te puedo decir que más de la mitad no va a la consulta ya. Ya. Y si van es porque necesitan quizás una licencia médica, porque el trabajo se lo está exigiendo, porque la gran mayoría se está tratando todo eso de manera ya natural, en las casas, como una gripe, y van aprendiendo de otros. Ah, mira que yo estoy tomando esto que le indicaron al otro y a fulano. Entonces, y sabe que el dominicano cree que se la sabe toda. Es el primer momento, si se puede llegar a ese extremo de expresión con lo que voy a decir, el primer momento de paz durante esta pandemia. Sí, creo que sí. Es la primera vez que estamos tranquilos, que podemos llegar a las casas más temprano, que tenemos menos pacientes, que las personas están llamando menos, que mire qué dispositivo, que mire que aquello, porque el temor que se crea o que se creó fue terrible. En ustedes los neumólogos ha bajado la atención. Sí, claro que sí, mucho. Ya. Sí. Mire, doctor Matos, ¿cuál es la evaluación que tiene desde el punto de vista científico, desde el punto de vista operativo, desde las instancias de las autoridades de salud, el manejo de la pandemia en términos general? Ustedes como sociedad de neumología, ¿cómo vieron el manejo? ¿Cómo podría evaluarse el comportamiento de la comunidad científica, de los propios médicos y de las propias autoridades? ¿Qué evaluación tiene? No, muy buena, yo lo veo bien. Realmente, si nos vamos a los inicios de la pandemia, que en buen dominicano empezamos a manos peladas y que al inicio no podemos ser mezquinos porque yo tenía una unidad de COVID y las pasadas autoridades, yo tuve un gran respaldo de ellos. Siempre salieron escritos de científicos que la ivermectina, que tal medicamento. Hoy la ivermectina funcionaba, mañana no funcionaba. Hoy la citromicina funcionaba, mañana no funcionaba. Es decir, al principio sí podíamos decir que fueron muchos palos a ciegas, pero las personas, en punto de vista científico y también aquí en el país, podemos decir que el manejo fue bueno. Es decir, siempre hubo la manera de buscar las alternativas. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de salud pública, ya cuando llegan estas autoridades, también el respaldo ha sido muy bueno también. Y nosotros los neumólogos no hemos dejado de trabajar, y no solamente los neumólogos, ha habido muchos internistas, emergenciólogos, intensivistas. Es decir, ha sido un equipo de trabajo. ¿Y qué fue la novedad, doctor, de toda esa experiencia desde el punto de vista de la farmacología? ¿Qué fue lo que dio resultado? ¿Y a qué atribuye usted que han ido descendiendo los rankings? No, los rankings han ido... De contagiados y de letalidad. Sí, los rankings han disminuido especialmente por la vacunación. La vacunación ha hecho su trabajo. Los pacientes que han sido vacunados en la gran mayoría de países ha sido bastante bueno. Y podríamos decir, ayer nosotros tuvimos una reunión con uno de los viceministros de Salud Pública y con el doctor Pérez Ten, que es un asesor del Ministerio de Salud Pública, que nos habla, y nosotros también estamos convencidos de que aquellos pacientes que tuvieron contagio con la Omicron, eso equivale a una vacuna, a la aplicación de una vacuna. Es decir, eso aumentó lo que es la parte de la inmunidad en los pacientes. Entonces, lo nuevo, podríamos decir, el número de medicamentos que fueron poco a poco, se fueron creando, que se fueron los biológicos que fueron apareciendo poco a poco y que fueron mejorando a los pacientes. Porque si usted recuerda, aquí mismo nosotros empezamos a utilizar algunos medicamentos que eran de otras patologías. Y esos medicamentos dieron buenos resultados, muy buenos resultados. Empezando desde el inicio este tipo de uso con la ivermectina. Sí, hubo pacientes que mejoraron, y hubo medicamentos como el tocilizumab, que es un medicamento que es utilizado esencialmente para los pacientes con problemas de reumatismo. Ese medicamento se empezó a utilizar con los pacientes con COVID y yo vi pacientes pararse de una vez usando altas dosis de ese medicamento.
El uso del plasma, ¿qué opinión Sí. le merece? Sí, es una de las terapias más utilizadas y podríamos decir, en algunos casos se ha utilizado como última alternativa. En otros casos la inician de una vez. El plasma de pacientes que ya han sido infectados, es decir, pacientes que ya es un plasma rico en anticuerpos del COVID, que se le aplica al paciente y eso hace que aumente la inmunidad y disminuya los síntomas del paciente Eso es y las complicaciones es también. para en el momento que las personas Sí, claro. tienen una situación Sí, delicada. claro que sí, claro que sí. En el caso de otro medicamento que en su momento se mencionó bastante, el Remdesivir. Remdesivir, sí, uno de los biológicos que más se utilizó y dio también muy buenos resultados. Todos los medicamentos que se fueron implementando tuvieron su pro y su contra. Porque habían algunos que dependiendo de algunos valores en el hemograma, que algunas otras complicaciones que pudiera tener el paciente, es mejor no utilizar es mejor utilizar el otro. Es más, hasta llegamos a utilizar medicamentos antirretrovirales, es decir, medicamentos que se utilizan para pacientes con VIH en el país. Llegamos a utilizar y dieron resultados. Es decir, fue una combinación de muchos medicamentos. Al inicio utilizábamos 12, 13, 15 medicamentos en esos pacientes que estaban gravemente afectados. Muchos de ellos, gracias a Dios, pudieron salir. Otros, lamentablemente, no lograron hacerlo, sobre todo aquellos pacientes que tenían ya una comorbilidad, es decir, una enfermedad adicional, sobre todo aquellos pacientes que eran obesos y diabéticos. La obesidad fue algo, podríamos decir, una comorbilidad en contra fatal para muchos pacientes. Y sobre todo en hombres, y también la diabetes. Muchos pacientes, ¿por qué? Porque el COVID, durante algunos pacientes que llegamos a ver en la unidad que teníamos, vimos que el COVID producía una resistencia importante en la insulina. Pacientes que tenían 600 miligramos, 700 miligramos por decilitro de glicemia, y se le ponían los medicamentos y apenas bajaba a 500 y algo. Nos dimos cuenta que era una resistencia importante. Entonces, los especialistas que aunque trabajamos con nosotros, tenían que optar o tomar otras opciones. ¿Y cuál vía tomaron ustedes para poder? Las aplicaciones de altas dosis de insulina, la buena hidratación, entonces, y esperar, además de los medicamentos anti-COVID que se iban utilizando para mejorar a los pacientes, pero fueron muchos. Esa insulina, esa glicemia, perdón, bastante elevada. Y eso fue una comorbilidad muy importante que produjo desenlaces fatales a muchos pacientes. Yo he denominado a ese virus el malvado virus. Sí, no, ese virus realmente se llevó muchas personas que conocemos. Todos conocemos a alguien que lamentablemente murió, o un familiar, o un amigo, un allegado, o el papá de una amiga, o la mamá, ¿entiendes? Entonces, todos vimos morir muchas personas, lamentablemente. Doctor Matos, con su anuencia haremos una pausa para luego de esta continuar conversando sobre ya aspectos que tienen que ver con las situaciones post-COVID y también saber por parte de usted cuáles podrían ser las perspectivas de riesgo y sobre el comportamiento que este virus, el malvado, pues se está teniendo aún en República Dominicana. El doctor Alfredo Matos retorna en unos instantes aquí en la hora 22 con nosotros. Bien, continuamos conversando con el doctor Alfredo Matos, un neumólogo. Doctor, para ustedes o para cualquier persona que se ponga a observar el efecto que produce la afección del COVID en una persona, por ejemplo, una persona de edad con comorbilidades, una persona joven sin ningún tipo de comorbilidad, una persona de mediana edad, obesa, una persona de mediana edad, delgada,
Digo desconcertante porque en esos genotipos que mencioné, con esas características de personas, puede actuar una infección de COVID de distintas maneras. Sí, claro que sí. Al de mucha edad, pasarle como si no hubiera sucedido nada, al joven, ponerlo en problemas. Ese desconcierto que puede producir esta observación de cómo se comporta el virus en el cuerpo humano, ¿cómo ustedes lo manejaron y hoy a día, con cierta experiencia acumulada, cómo lo manejan y a qué lo achacan ese tipo díscolo de comportamiento? Sí, lo que pasa es que se fueron estudiando realmente los fenotipos y de de los pacientes y cómo iba comportándose de acuerdo a las edades en afección, de acuerdo al sexo más afectado, el hombre, de acuerdo a si tenía o no alguna otra enfermedad añadida, de acuerdo a si el paciente si tenía algún antecedente importante familiar de enfermedad de cáncer u otra enfermedad importante. Y eso fue llevando a uno a decir, bueno, si si es diabético, se puede complicar, este es obeso, se puede complicar, este es un fumador crónico, se puede complicar un poquito más, este es asmático, pero si está estable no va a pasar nada, pero si es un paciente asmático que siempre está con dificultad para respirar, que no utiliza sus medicamentos, fueron los pacientes que se complicaron entonces. Es decir, siempre había una variante, siempre había algo que podía ser el detonante. Sin embargo, no había un común denominador. No, para nada, para nada. Yo tuve pacientes jóvenes que fallecieron y tuve viejitos que sobrevivieron, aún teniendo estas personas mayores algunas otras enfermedades sobreañadidas, como diabetes o hipertensión arterial. Tuve otros pacientes que luego del COVID salieron enfermedades. Es decir, debemos saber que el COVID es una enfermedad inmunológica y el COVID despertó ciertas enfermedades que estaban latentes o ahí guardaditas en algunas personas. Por ejemplo, hubo pacientes que debutaron como diabéticos, hubo pacientes que debutaron como hipertensos, hubo pacientes que tuvieron problemas oncológicos, linfomas, tumores de mediastino. Hubo pacientes que tuvieron problemas de prostatitis, es decir, inflamación de la próstata. Pacientes con derrames pericárdicos, es decir, líquidos a nivel de una capa que cubre el corazón, produciéndole una pericarditis importante. Hoy escuché a una neumóloga que me dijo que tuvo la presencia de 2 pacientes con neumotórax, es decir, es la presencia de aire libre en la cavidad torácica. Wow. Producto de pacientes con COVID sin ninguna otra enfermedad. Pacientes que tuvieron problemas de tiroides. Yo tuve un amigo que estuvo en Estados Unidos y cuando regresó llegó con una lesión a nivel de tiroides, que hubo que extirpar el tiroides, gracias a Dios todo salió bien. Otras consecuencias, por así decirle, o algo que ha dejado el COVID, son algunos síntomas y algunos problemitas que ha dejado en muchas pacientes. Las número llamadas 1, secuelas. Secuelas. Ya. La número 1, conozco un grupo de médicos que hicieron un estudio con relación a cuáles han sido las principales secuelas que dejó el COVID en pacientes en la Plaza de la Salud. Ella me dijo que la principal fue la alopecia, es decir, la pérdida del pelo. Hay personas que han perdido el pelo. Las mujeres se peinan y el pelo se le ha caído. A muchas mujeres. Arritmias cardíacas, problemas respiratorios como dificultad para respirar, cansancio, sin ninguna lesión a nivel pulmonar. Problemas articulares en muchas personas, un cansancio extremo en otras. Dice, doctor, yo vivo cansado, todo el tiempo vivo cansado, no se me quita el cansancio, vivo usando medicamentos, he tenido que dejar el gimnasio, personas atléticas han tenido que dejar el gimnasio. Hay personas que han quedado asmáticos o con problemas ya que hay que medicarlos como un asmático con sus bombitas y con medicamentos. Y otros que ya tenían antecedentes de haber sido fumadores,
han quedado con oxígeno en la casa o por lo menos para dormir, para Wow. descansar. Es decir, hay muchas secuelas. Quizás no se mencionan tanto porque nos hemos enfocado en los síntomas que están en el momento cuando tenemos la infección. Que el dolor de cabeza, que la fiebre, que el dolor de la garganta, que el dolor del cuerpo. Pero después han habido muchas secuelas. Han habido muchos pacientes que han tenido muchas complicaciones. Incluso problemas cardíacos. Hay muchos pacientes con problemas cardíacos, problemas renales, muchos pacientes que han tenido insuficiencias renales agudas y algunos otros han tenido que dializarlos sin ningún tipo de antecedentes. El COVID trajo sus consecuencias y las ha dejado en muchos pacientes. Hay muchos por ahí Mire, doctor, que tienen síntomas que no van a la consulta, pero de repente te dicen, no, porque yo me he quedado como con una tal cosa. Y yo, no, te voy a estar chequear porque eso es importante. Y cuando van, tienen algo importante que amerita tratamiento. a pesar de la decisión del gobierno de levantar las restricciones, hay un tema que preocupa mucho, preocupación y temor. La jornada de vacunación para niños, si se da, si no se da, si al final definitivamente los padres lo aceptan como bien, lo pueden entender. ¿Qué establece la sociedad dominicana? Es muy importante la vacunación en los niños. Ya en otros países como Chile, Argentina, Costa Rica, han vacunado una cantidad de niños sin ningún tipo de complicaciones. Ayer, más bien la semana pasada, ya teníamos en el país alrededor de 30,000 niños vacunados ya. Y hasta ahora todo va muy bien. Tenemos que vacunar a los niños. ¿Por qué? Y sobre todo los niños ahora de 5 a 11 años. Hay un porcentaje de niños que está de los 0 a los 5 años, que es donde tenemos todavía el temor de la latencia o la permanencia del virus circulando entre esos niños, que es lo que pudiera traer al traste con que una posible reinfección en algunos adultos y en algunas otras personas, porque es una población que no se va a vacunar. Y hay que saber que los niños, pueden contagiar hasta 300 veces más fácil que un adulto. ¿Cómo se explica eso que usted ha dicho? Porque eso es Según para abrir los ojos y los oídos. Y le agrego a eso que Sí. dice Gregory. Eso está establecido ya, que los niños, por su sistema inmunológico, es mucho más florido y es mucho más fácil y más rápida la transmisión con los niños que entre dos adultos. O sea que si usted y yo estamos reunidos y usted Posiblemente no nos infectemos. Exacto, usted está infectado y puede haber la posibilidad de que directamente yo de usted no me Sí. infecte. Si hay un niño, soy mucho más proclive. Claro, a la infección. Wow. Sí. Aquí, no sé, hubo poca información con relación a los niños afectados, pero hubo muchos casos de neumonía en niños por COVID en el país. Y el Robert Reed estuvo durante un tiempo, sobre todo ahora, en diciembre, enero, noviembre, diciembre y enero, full. Y las consultas de los pediatras también. Y yo tuve amistades y compañeros pediatras que me informaban de la gran cantidad de neumonías que estaban encontrando en niños, producto del COVID. Niveles de letalidad, doctor, y de contagio entre población infantil. Es pequeña, es poca. Es algo leve, realmente. No manejo los datos exactamente, pero es bastante, no es tan alta como en los adultos. Doctor Matos, cuando usted mencionaba las secuelas y algunos efectos que producen, que han quedado en algunas personas o en muchas personas, yo quisiera agregarle y mencionarle y preguntarle a la vez. Tengo la información de una joven que me relató que a amigas de ellas, 3 amigas de ellas, le sucedió lo siguiente, que su periodo menstrual después de haber tenido COVID, ahora está, no sabía cómo mencionar por el término, invadido, afectado por una sangre oscura, un producto oscuro. Y ella me dijo, le estaba mencionando que usted venía al programa
Me dice, pues mira, y te digo esto, ¿alguna opinión sobre ese, No, ese dato? realmente no No lo conozco, había escuchado. no he escuchado el dato realmente, pero Ya. no me extraña por lo que les había mencionado, de que es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico Muy atípica. y cualquier parte de su organismo puede estar afectada, cualquier parte. Yo me sorprendí cuando vi pacientes con prostatitis, es decir, y con ovitis, es decir, inflamación a nivel de los ovarios. Yo llegué a ver 2 pacientes en mi consulta con una distensión abdominal increíble, que la paciente no podía ni respirar ni caminar, y le hicimos sonografías y estaban completamente normales. Y la Y lo que- característica es que las dos Y las dos, habían padecido COVID. sí, con el COVID. Ah, oh, ya. Estaban padeciendo de COVID. En el momento. En el momento, y ambas tenían una distensión abdominal importante. La sonografía normal, las pruebas hepáticas quizá un poquito elevadas, el hemograma con los glóbulos blancos bajitos normal, como se debe ver en una infección por virus. ¿Y cómo se Y definió eso después que...? entonces, al momento, a medida que el virus iba pasando, Ya. a medida que se fueron dando Iba antiinflamatorios, cediendo. hidratación con los pacientes, fue cediendo lentamente. Son personas que son pacientes que yo les sugerí que se mantuvieran en contacto con sus ginecólogos. Quizás no sé si le pasaría lo mismo a la amiga que usted me acaba de mencionar, si ella tuvo quizás un cuadro parecido a este, pero es importante que se deje ver de un buen ginecólogo y que le... Se dejen ver, porque me habló de 3. Sí, que dejen ver de un buen ginecólogo y que le haga los estudios importantes, sobre todo a nivel hormonal, porque han habido varios pacientes, para mencionar ambos sexos, Ya. Mire, con que han tenido alteraciones hormonales importantes. con la experiencia que uno toma de vivir estos 2 años, una experiencia inesperada, y también con que hayamos padecido muchos Sí, de nosotros claro que sí. esta enfermedad, este contagio, me lleva a mencionarle el criterio de la importancia que le doy a la atención post-COVID, no solamente por parte del paciente, sino la responsabilidad que tiene el doctor, sea el neumólogo, el Sí, médico claro. general, en la atención a esa persona que ha pasado por esa etapa de COVID, y en ese sentido le pregunto sobre el examen del dímero D. El dímero D. Bueno, los últimos estudios que salieron no le dan mucha importancia al dímero D. Sería bueno, y le pido que explique a quienes no conocen en qué consiste el estudio, para que lo que usted vaya a decir sea Sí, no, mayor. lo que pasa es asimilado. que el dímero D, para que me entiendan, está relacionado con lo que tiene que ver con la viscosidad o no de la sangre y con la posibilidad de la formación de coágulos a nivel sanguíneo. Mientras más alto es el dímero D, más posibilidades de que se formen coágulos, en buen dominicano, se formen trombos y que estos puedan afectar o llegar a las arterias pulmonares y producir lo que se llama un tromboembolismo o una embolia pulmonar. Y por ende, en la gran mayoría de los casos, es una condición que es letal, en muchos casos, que puede ocasionar la muerte en los pacientes. Y por supuesto, asintomática en todo momento. En muchos momentos. Vimos pacientes que llegan, supe de niños que llegaron a tener 40.000 de dímero D, 35.000. Y ese nivel puede llegar a existir. Sí. Eso era una invasión, Una entonces, invasión, en el cuerpo. Exactamente, fue bien fuerte. Otros que estaban completamente asintomáticos con una rinitis y tenían 9.000 de dímero D. El nivel normal Hasta de 500, hasta 500, hasta 5, dependiendo del laboratorio, hasta 500. Pero eso también va a depender de un sinnúmero de manifestaciones que puede presentar el paciente, porque hay algunos valores que se consideran que son normales que suban, 1.000, 1.200, 1.500, y se puede tratar o no se puede tratar, o después de 1.500, 2.500,
hay otros tipos de medicamentos. Lo que pasa es que no me gusta mencionar tipos de medicamentos Claro, porque claro. la gente lo va anotando y Sí. lo toma, ¿entiendes? Ese es el problema de este Entonces, país. cuando Ahí lo compran ahora mismo en la farmacia. inmediatamente llama. Y llama, porque mándame hay tal medicamento. Hay farmacias que hasta las 12 de la noche Mire, están abiertas. mire, Entonces, no he terminado con el tema del está Dimero bien. D. Con el Ok, tema del perfecto. Dimero D, Richard. Gracias, Richard. Richard es nuestro querido director. Doctor, entonces, el Dimero D, ¿cuándo aplica que el doctor, el neumólogo, repito, quien está No, cuando atendiendo esté al por paciente? encima de 2.500, 1.000. No, la procedencia de hacer ese examen. No, es importante hacerlo. Lo que vimos en esta variante fue que fueron pocos los pacientes que fueron afectados o que movieron el dímero D. La gran mayoría no tuvo ningún tipo de consecuencias, más allá de problemas respiratorios de la vía aérea superior. Al punto que dejamos a un lado lo que eran las tomografías. Cuando uno veía una tomografía, mientras peor o más alto estaba el dímero D, peor estaban las imágenes, o peores estaban las imágenes a nivel tomográfico. Más comprometido estaba el pulmón. Y eso fue una cosa que fue a la par. Lo pudimos dar cuenta de eso. Y el tratamiento debió ser entonces mucho más agresivo con estos pacientes, con algunos anticoagulantes y un sinnúmero de medicamentos que debimos utilizar con estos medicamentos. Al punto de que todavía yo tengo pacientes que tienen 8 meses y 9 meses de haberles dado COVID. Yo tengo un paciente que duró 45 días interno en la clínica y él se fue con muchas lesiones a nivel pulmonar. ¿Edad? Llamada 53 años. Llamada fibrosis pulmonar. La fibrosis no es más que un endurecimiento de los bronquios, un estado estático que normalmente los bronquios abren y cierran, se quedan estáticos o quedan levemente, el movimiento queda muy, muy limitado. Y todavía tengo ese paciente todavía con oxígeno, ese paciente. Wow. ¿Y qué tiempo hace? Hace que ya fue como afectado? 8 o 9 meses de eso. Wow. Y un Entonces, paciente productivo, ¿eh? Y así hay muchos otros pacientes así mismo. Hay muchos pacientes. Entonces, una persona que tenga COVID necesita, después que termina su periodo, TAC de tórax y dímero D, ¿siempre es lo recomendable No o no? siempre. Dependiendo, cada paciente es individual. Ya. Depende cómo haya estado el paciente. Si ese paciente tuvo muchas lesiones, es un paciente que tuvo un dímero D bastante alto, entonces uno lo programa y lo va haciendo de acuerdo al tiempo más o menos que uno considere. También Y dependiendo lo que le queda al paciente, es decir, el paciente, las manifestaciones que van quedando en el paciente. ¿Entiendes? Pero hay muchos pacientes que han quedado con muchas secuelas del COVID. Muchos pacientes. Ya, doctor, le pedimos su permiso nueva vez para hacer una claro. pausa. En breve retornamos con el doctor Alfredo Matos aquí en la hora 22. Doctor Matos, hace unas semanas el director mundial de la Organización Mundial de la Salud indicaba que todavía no había llegado el tiempo de calificar como que sería endémico el COVID-19, que todavía estamos en pandemia. A los países les recordaba esa situación y también les surgía a invertir más recursos. En el caso de República Dominicana, ustedes como sociedad de neumólogos, ¿tienen alguna perspectiva de cuál puede ser, basados en lo que ha sucedido, como estamos hoy, alguna perspectiva para el futuro cercano de esta situación? Fíjese, realmente se ha derogado mucho dinero para tratar el COVID. Y estamos en una etapa en baja, en donde hay unidades de COVID que están siendo cerradas en algunos hospitales ya y en algunas clínicas también por igual. Esa cantidad de dinero, millones de pesos y dólares que se han invertido, ha hecho que lamentablemente otras enfermedades
hayan descuidado. En nuestro país, por ejemplo, hay una alta tasa de mortalidad materno-infantil actualmente. Y necesitamos poner recursos, tanto económicos como humanos, para bajar esa alta tasa de mortalidad que nos está afectando actualmente. ¿Venía de Y lejos esto- o se incrementó a raíz del...? Claro, se incrementó, porque incrementó. hay enfermedades que están todavía, pero que se han como quedado un poco rezagadas, no sé si por las mismas autoridades o por uno mismo como médico, por así decirlo, porque ahora han vuelto otra vez los pacientes crónicos, por así llamarlos. Pacientes crónicos son pacientes que ya tienen una enfermedad que tienen mucho tiempo. Cuando hablamos de crónico, hablamos de tiempo. De enfermedades crónicas como el asma, fumadores, bronquíticos crónicos, enfisematosos. Este tipo de pacientes se habían alejado de las consultas temiendo contagiarse del COVID y se salvaguardaron en sus casas, pero se complicaron. Oh. Durante la pandemia hubo pacientes que fueron confundidos con COVID y no eran COVID, eran tuberculosis. Porque eran el infiltrado, no, eso es una neumonía por COVID. No es COVID, es una neumonía tuberculosa. O es una tuberculosis que está afectando. Por ejemplo, el mes que viene, marzo, el 24 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha anti-TB. Y es una enfermedad latente, una enfermedad que aquí somos un país tercermundista y un país donde la tuberculosis todavía es endémica. Entonces, ha pasado con muchas otras enfermedades que se han quedado un poco rezagadas por culpa de la misma pandemia. Entonces, nosotros como sociedad, y también ayer juntos con el Colegio Médico Dominicano, estamos solicitando de que ya esos recursos se vuelvan a invertir en estas enfermedades que necesitamos que se vuelvan a implementar. ¿Y esos recursos asignados a ese tratamiento normalmente, esos recursos fueron retirados? Podríamos decir que sí, o no retirados, porque recuerda que orientados, no retirados, fueron orientados más a las unidades de COVID, a comprar medicamentos caros, a comprar vacunas. ¿Entiendes? Fueron aislados las otras enfermedades, al punto, no sé si recuerdas que hubo una cantidad de pacientes que sufren de reumatismo y enfermedades lúpicas, que fueron a reclamar que se estaba sobreutilizando el tocilizumab, que era un medicamento para ellos subsistir, y se estuvo utilizando de una manera escandalosa en pacientes con COVID. Funcionó, en otros no funcionó, pero entonces también eso hizo que el medicamento se escaseara para ellos, para los pacientes que sufren ese tipo de enfermedades crónicas. Nosotros como sociedad necesitamos que esos recursos vuelvan otra vez. A cada asignación, que pongamos interés. No que nos olvidemos del COVID, pero sí tenemos que saber que todavía las otras enfermedades están ahí, que todavía existen asmáticos, que todavía existen embarazadas con problemas importantes que hay que tratar, que todavía hay niños que tienen muchas enfermedades que hay que tratar, que todavía hay enfermedades crónicas que necesitan asistencia del Estado y que tenemos que también como médicos, independientemente de que seamos neumólogos, cardiólogos, lo que sea, que tenemos que también estar al tanto de esas enfermedades. Porque esos pacientes están volviendo otra vez a la consulta, como te dije, están volviendo, no habían vuelto. Antes uno veía 2 o 3 asmáticos y veía 20 con COVID. Un asmático, 50 COVID. Ahora no, ahora no ve COVID, pero ve 10 asmáticos. Yeah. Y están llegando entonces en crisis. Wow. Están llegando porque tuvieron que dejar el medicamento. Ay, doctor, yo no quiero ir para allá, hágame la receta que yo la mando a buscar. Que yo no quiero ir. Mira, que usted tiene muchos pacientes con COVID y usted sabe que me voy a enfermar y yo tengo un miedo a eso, que yo sufro de reumatismo, que yo sufro de lupus, que yo sufro de aquella enfermedad. Entonces, ese tipo de cosas. Y algo importante, para aprovechar el momento, que es el aumento desproporcionado del consumo de tabaco que existe en el país, de la utilización de los dispositivos de vape, hookah y todo lo demás. Eso está de manera escandalosa en el país.
Donde quiera hay una juca, donde quiera hay un VAPE. Y tenemos que, como sociedad de neumología, donde quiera que podamos tomar la voz cantante, tenemos que seguir insistiendo y seguir alertando a la población de que hay que tratar de dejar eso, de que eso tenemos que buscar que nuestros jóvenes aplaquen un poquito esa parte. Y por lo que se nota, Abinader, se detectan los neumólogos de primera línea inmediatamente que hay un incremento en ese tipo de artilugio, de artículos. Claro, claro, y más ahora. Porque llegan a ustedes por lo nocivo que son. Claro que sí. No. Que se creía que el vapor era inofensivo, inocuo. No, para nada, para nada. Yo tengo pacientes que, ayer vi un paciente que me dijo que él fumaba hasta en el baño. Y fue ayer con una crisis terrible del aparatito el vapor. Sí, broncoespasmo. Y que usaba juca en todas partes. Y el muchacho, tiene 22 años, tiene el muchacho. Y fue ayer, parecía un inválido respiratorio, que no podía ni moverse. Mire, doctor. De tan mal que estaba ya a nivel bronquial de la inflamación que tienen al producto del humo. Porque a veces la gente dice, no, que yo no fumo cigarrillo, yo lo que fumo es vapor. Pero usted, la cantidad de humo que usted se fuma en una juca, en una hora, son 200 cigarrillos fácilmente. Mire, lo que le iba a hacer una ligera observación. Es muy importante, en consonancia con la primera parte de la entrevista, donde usted decía que a la población que sepas que el COVID no se ha acabado. No, para nada. Justamente ayer el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, decía que el Ministerio de Salud Pública va a seguir vacunando ahora casa por casa, en lugares apartados donde no se ha producido vacunación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe seguirse todo? Sí. Aprobamos. A todo vapor. Aprobamos. Sobre todo porque se van a dañar unos lotes de medicina que él mismo dijo que ya para marzo ya estarán. Es que hay una cantidad enorme de vacunas que se trajeron. La gente no lo ha aprovechado. Y la gente no ha ido a vacunarse, que fue lo que te dije hace unos días con relación a cuando quitaron las medidas restrictivas. Eso hace que las personas, bueno, ya no me van a exigir la tarjeta, ya no tengo que vacunarme. Y hay personas, están los antivacunas, que no creen en la vacuna. Y yo les puedo decir que los pacientes que más se me complicaron en la consulta, que más se complicaron a los neumólogos, eran los que no se han vacunado. Y está estadificadamente puesto, pueden buscar hasta en el portal del Servicio Nacional de Salud y en el de Salud Pública, que pueden ver la cantidad enorme, el porcentaje tan alto de los complicados en comparación a los no vacunados y los vacunados, que eran los menos. O sea que debemos sacar la conclusión de manera rápida y precisa de que no podemos hacer fiesta con que esto se ha acabado. No podemos hacer fiesta de que eso se ha acabado. Exhortamos de que traten de ponerse sus mascarillas en espacios cerrados y sobre todo, lo más importante es que vayan a vacunarse. Bien. Y que vacunen sus hijos. ¿Cómo no? Doctor Alfredo Matos, agradado en que haya estado con nosotros aquí en la hora 22. Muchas gracias por la invitación, estamos siempre para servirles. Muy bien, señores, hasta el próximo programa. Gracias por la atención dispensada. Nos vemos.